Muy bien, y lo anunciábamos recién, tenemos el gusto de recibir a Nadia Liel, que se vino de blanco hoy, estamos en composito. Qué bárbaro. No nos ponemos de acuerdo, se lo aseguro, es que vecina. tenemos que hablar antes, me parece. Sí, vamos a ver así, ponemos colores diferentes. Y hablando de colores, ¿de qué color está la política? ¿De qué vamos a hablar hoy, Nadia? A ver. ¿De qué vamos a hablar? Venimos hablando de lo que es la política de Estados Unidos, las implicancias para la región, para el resto del mundo. Hablamos mucho del Medio Oriente, porque bueno, es un lugar que hoy tiene el punto de conflicto, uno de los puntos de conflictos más altos en el mundo, también Ucrania y Rusia. Pero en este caso vamos a hablar específicamente de Argentina. Y vamos a hablar de la política exterior argentina, de las relaciones internacionales y cómo Argentina quiere ubicarse en el mundo hoy con Milei. Sabemos que cada gobierno que tiene un Estado, dentro de sus lineamientos políticos, tiene definiciones respecto a en qué lugar del mundo quiere ubicar a la Argentina. Bien. ¿No es cierto? Eso apenas se asume, o mismo en campaña, uno ya va conociendo cuáles van a ser los lineamientos. Y como en tantas otras cosas, Susana, hemos visto que Milei ha roto con mucho de lo que se venía haciendo antiguamente en Argentina. Sin dudas. ¿Y cómo Milei fue a visitar al presidente electo? Ya somos Hay grandes amigos. expectativas. Bueno, lo eran antes en campaña, lo eran antes como empresarios inclusive. Claro. Lo mismo pasó en su momento con Macri, pero bueno, Milei y Trump tienen una relación mucho más cercana. Lo cierto es que hay una visita de Milei a los Estados Unidos. La idea es que además de hacer ciertas exposiciones que tenía previstas, pueda también reunirse con el hoy presidente electo de los Estados Unidos, que va a asumir el próximo 20 de enero, y que hay mucha expectativa al respecto porque sabemos que hay un acercamiento muy personal entre Trump y Milei, y también en algunos representantes del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo Elon Musk, que aseguró Trump va a ser designado en una de las carteras del gobierno estadounidense, y también un representante, una persona que va a estar relacionada con las relaciones internacionales de los Estados Unidos, el señor Rubiano, que además que habla muy bien español, tiene una muy buena relación con Milei. Así que desde ese punto de vista podríamos decir que es una reunión auspiciosa en términos de lo que pueda significar para nosotros una mejora económica, que digamos los parámetros están puestos desde ese lugar, ¿no? ¿Qué podría pasar con un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina? Bueno, habría que ver cuáles son las condiciones. Las economías tanto de Argentina como de Estados Unidos tienen puntos de conflicto porque tienen productos en competencia, entonces a la hora de producir habría que hacer algunas modificaciones, pero habría que ver la letra chica y leer bien qué es lo que sucede si cuáles serían los puntos importantes a los que se llegaría en caso de que se hiciera un tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. Tenemos un antecedente cercano que es Argentina y Chile. Y Uruguay también, ¿no? Uruguay también. Sí. Así que podremos ver y estudiar casos específicos. Pero más allá de la situación y de la relación hoy con Trump, me gustaría hacer hincapié específicamente en cómo ha ido cambiando la política exterior argentina en los últimos gobiernos. Específicamente el cambio más drástico que se ha visto entre lo que era el antiguo gobierno y el cambio que plantea Milei, un antes y un después, podríamos decir, Susana, en lo que es la posición argentina a nivel internacional. Entonces hay ciertos puntos específicos que uno puede prestar cierta atención y decir, bueno, a ver, Argentina en el mundo, ¿cómo se quiere insertar? Históricamente podemos decir que vivimos en una zona de cierta paz. Vivimos en un país pacífico, en una zona pacífica. Argentina ha sido realmente pionera en intentar resolver conflictos a nivel internacional y tenemos antecedentes que así lo justifican, más allá de la guerra de Malvinas. Es también uno de los temas que vamos a abordar, Malvinas, y cómo vamos a continuar a partir de ahora sobre el pedido o el reclamo de la soberanía argentina sobre las islas. Pero bueno, sin adelantarme en el tema, les quiero comentar que la situación de Argentina a nivel internacional ha cambiado por varias razones, pero más que nada por una decisión política e ideológica. Si bien hasta ahora, hasta el presente, lo que se venía viendo desde las relaciones argentinas tenía que ver con una priorización de lo regional. Bien. Lo hemos visto en el caso del acercamiento con Venezuela, el acercamiento con Cuba, hemos visto la posición del multilateralismo como una posibilidad de insertar a la Argentina en el mundo regional y a partir de allí a nivel internacional. Estamos hablando del caso del Mercosur, el rompimiento en su momento con el ALCA, podemos hablar de la CELAC también toda esta intención de buscar en lo regional un poder o un bloque de poder que saque a América Latina
hacia el afuera. Bueno, en este caso, esto fue lo que sucedió hasta hace un tiempo. Pero a partir de ahora, con la llegada de Milei, todo esto que veníamos viendo hasta ahora, podríamos decir un multilateralismo casi histórico de Argentina y un posicionamiento internacional casi histórico, de, por ejemplo, no intervenir o no poner posición en situaciones bélicas que haya en el mundo, entonces siempre como un intermediario, como un lugar de paz, como un referente de paz a nivel internacional, por lo menos así se lo mostraba. Hoy ha habido un cambio muy importante y tiene que ver, Susana, con que Milei prioriza otra forma de relacionamiento de Argentina con el mundo. Tiene que ver con un relacionamiento bilateral y no multilateral. Entonces, ¿qué pasa con los organismos internacionales, por ejemplo? Recordarás que hace no mucho tiempo fue Milei a Naciones Unidas. Sí. ¿Y el discurso cómo fue? Fue crítico. Fue un discurso muy crítico con Naciones Unidas que, déjenme decir, en algunos puntos podríamos hasta estar de acuerdo, tiene que ver con el funcionamiento de Naciones Unidas y su rol en la política internacional, que hoy podríamos decir está como poco actualizado. Ausente, digamos. Ausente, sí, o inclusive si uno pone un ejemplo como por ejemplo la época de la pandemia, que fue uno de los temas que abordó Milei en su discurso en Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas, sí, fue realmente pésimo. Un papel tremendo, sí. Fue un papelón. Sí. Bueno, de hecho, las recomendaciones de Antonio Guterres permanentes sobre medio ambiente, sobre la guerra en Israel, no tienen ningún resultado, ni siquiera una respuesta. No, y las respuestas que hay son vagas, es como un poco más de lo mismo, una opinión podría tomarse, ¿no? Sí. Y no el real peso que debería tener un organismo internacional como Naciones Unidas. Que representa casi la totalidad de los países del mundo. 191 países. Bueno, Argentina, y en este caso con su representante, actual representante, su nuevo representante en el Ministerio de Relaciones Exteriores culto de la Argentina, bueno, ha tenido un cambio de posición al respecto de los organismos internacionales. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Esto sirve a la Argentina realmente? ¿Nos va a posicionar de una manera distinta? ¿Quiénes van a ser nuestros nuevos socios? Entonces, como a manera de tratar de entender todo esto, podemos decir que hoy Milei prioriza un tipo de política exterior distinta basada en no multilateralismo, o sea, no vamos a hablar de Mercosur como una prioridad, salvo que el Mercosur pueda adaptarse a esta nueva forma de relación que propone de alguna manera Milei. ¿Qué diferencia hay entre lo multilateral y lo bilateral? ¿Por qué se prioriza uno y lo otro no? Bueno, en lo multilateral hablamos de un objetivo común, de varias naciones que pueden tener intereses diferentes. Cuando hablamos de relaciones bilaterales, estamos hablando de un tratado, por ejemplo, entre dos estados, caso como hablábamos recién, Susana, del Tratado de Libre Comercio, en caso de que se pueda concretar con Estados Unidos, que además le da cierta flexibilidad y está orientado a los intereses de las dos naciones que están participando de este convenio. Entonces, desde ese lado, priorizan las relaciones bilaterales. Pero también hay un alejamiento de Argentina a ciertos sectores a los que veníamos asociados en los últimos años o en las últimas décadas. Estoy hablando de los países socialistas o países de izquierda, como por ejemplo Venezuela, Cuba y otros gran número de países en Latinoamérica y en el mundo que están representados por líderes socialistas. Hay un alejamiento de Argentina de este sector y hay un acercamiento muy fuerte hacia naciones desarrolladas como Estados Unidos, un alineamiento, podemos decir, directamente de parte de la Argentina hacia los Estados Unidos y lo que conlleva, y también a Israel, por ejemplo, y lo que conlleva estar más cerca de Estados Unidos y también tener una visión política similar, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, entonces, Argentina, ¿qué está haciendo en este momento? Primero, vamos a recordar un antecedente que es, cuando asumió Milei, Diana Mondino había asumido el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Y luego, en el mes de octubre, luego de que en la Asamblea de Naciones Unidas, Argentina, de la mano de Mondino, por supuesto, votara en contra de los castigos económicos que le realiza Estados Unidos a Cuba, los bloqueos económicos, Argentina votó en contra. En ese momento, Milei dijo, bueno, no. Suspendió. ¿Qué pasó acá? Esto no era lo que yo quería. Pidió la renuncia. Ella la presentó, se puso un nuevo representante al mando y a partir de allí Argentina comenzó a tener una representación en los organismos multilaterales, como por ejemplo las Naciones Unidas, todo lo que tenga que ver con el cambio climático y demás, ya no positivo en pos del bien común, este ideal, ¿no es cierto?, de que todos juntos vamos a poder cambiar
vamos a tener los mismos intereses y vamos a llegar a los mismos resultados juntos. Pues no es el caso de Milei en este caso. Justamente lo que está planteando es algo completamente distinto. Está diciendo no, ni siquiera neutralidad, porque cuando uno se va a presentar ante un organismo internacional puede decir, sí, estoy a favor de tal resolución, puedo abstenerme de votar, y es una abstención ya en sí es negativa, o no, pero es una posición firme, y diferente es decir, no, voto en contra. Bueno, Argentina está teniendo esta política transgresora de alguna manera con los organismos internacionales de presentar ruido, presentar disidencia, decir, bueno, no, estamos a la altura de Estados Unidos, estamos a la altura de Israel, somos críticos con una organización como Naciones Unidas, y a partir de ahora vamos a tener unas relaciones bilaterales de determinada manera, lo vamos a manejar de esta forma y vamos a cambiar todo lo que históricamente se viene haciendo en Argentina. ¿Cuál es uno de los temas de mayor conflicto? ¿Cuál te podría En esta situación? Bueno, hay varios. Hay varios, claro. Hay varios. Pero uno que históricamente marca nuestro país y que tiene que ver con la soberanía. Y Malvinas. Malvinas. ¿Qué va a pasar con Malvinas? ¿Se reclama Malvinas? Bueno, en todos sus discursos preelectorales, pre-campaña, Milei habló sobre Malvinas y dijo que iba a ser, que es un reclamo, inclusive hasta puso un tono firme de se van a recuperar o vamos a hacer todo lo posible para lograr tener la soberanía nuevamente sobre el archipiélago. ¿Es así? Luego de que asumió 9 meses después, imagínense el revuelo que esto generó en Reino Unido, y más cuando después ganó. 9 meses después se firmó un tratado con Mondino a la cabeza, la hoy ex ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, con Reino Unido sobre pesca y medio ambiente. Y habilitaba básicamente a que haya un comercio o una explotación de zonas donde nosotros deberíamos tener mayor soberanía. Y fue muy criticado por eso, aunque de todas formas sigue estando dentro del discurso de Milei sobre la soberanía del país. Así que todavía se está delineando todo, y creo que acá hay un factor sumamente importante que va a ser determinante para ver cómo va a continuar el futuro de las relaciones exteriores de Argentina, que puede ser beneficioso en muchos aspectos y en otros no, que tiene que ver con esto que ha pasado hace poquitos días, que tiene que ver con que Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos y que en esta relación personalista, que estamos acostumbrados los argentinos a estos líderes que usan su personalidad para atraer a la gente, ¿no? A las masas. Se considera que en esta versión personalista de Milei y su acercamiento con Trump va a ser beneficioso para la Argentina. En términos liberales, ¿no es cierto? Estamos hablando en términos económicos, estamos hablando en términos de avances. Veremos qué sucede y cómo va a ubicarse Argentina. Se dice desde un principio como el interlocutor entre Estados Unidos y el resto de América Latina. Muy interesante. Es un montón. Muy interesante. Muy bien, Nadia, ¿nos vemos la semana que viene? Sí, con más temas. Hay un montón. Muy bien, muchísimas gracias por toda esta explicación. Me quedé pensando, me quedé ahí en el Tratado de Libre Comercio, me quedé con Malvinas, me quedé un poco con todo. ¿Cuántos temas que tienen mucho que ver con nuestra idiosincrasia, no? Claro, sin duda, y con el devenir de los tiempos. Nosotros vamos a la pausa, enseguida regresamos.